con la doctora Juanita desde hace algunos días y hoy con más insistencia. Yo me voy a permitir explicar. ¿Me escucha, presidente? Perfecto, le estamos escuchando, doctor Lorduy. Ok. Yo me voy a permitir explicar el artículo 3. Ahí hay una proposición modificativa que presentó el doctor Harry y el suscrito. En consecuencia, por fuera de esa propuesta modificativa, todas las demás propuestas no están avaladas. En consecuencia, pues solicitamos, ojalá, que la dejen como constancia y obviamente están en libertad de decidir si así es o no es. Lo primero que hay que mencionar es que la permanencia de la información por razón de la mora, digamos, el consenso es que esta información será, el tiempo de mora será máximo de 4 años, no de 2 años como inicialmente estaba, y esos 4 años se cuentan a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación. Es decir, si tienes 6 meses de mora, permanecerás 6 meses de mora. Si tienes 1 año de mora, permanecerás 1 año de mora, etcétera, etcétera. Pero si pagas las cuotas vencidas, empieza ese tiempo de mora a partir de los 4 años. El parágrafo primero del artículo 3 estaba inicialmente en 5 años, ahora queda en 8 años. De esos 5 a 8, simple y llanamente lo que se hizo fue ampliar el término de caducidad. Recordémonos que en el caso de las obligaciones existe una prescripción que es de carácter general y hay unos términos de caducidad. La caducidad es para cuando el acreedor no cumple con la obligación de poder cobrar la obligación por una razón u otra. Cumplido el término de caducidad, la obligación debe ser eliminada de la base de datos. Sin embargo, esa caducidad puede ser interrumpida, como en términos generales puede ser interrumpida cualquier tipo de caducidad antes que la misma se venza. En ese caso, la caducidad es interrumpida si efectivamente se hicieron acciones de cobro. A partir de esas acciones de cobro se interrumpe la caducidad y a partir de la interrupción de la caducidad, entonces la información negativa como consecuencia de esa acción de cobro solamente permanecerá 2 años. La tercera parte que tiene el segundo parágrafo del artículo 3 es que siempre nos movimos entre el 20%, el 10%, el 15%, algunos plantearon un salario mínimo, otros plantearon otras sumas. El consenso general en el parágrafo 2 es que las obligaciones inferiores o iguales al 15% deben tener 2 comunicaciones. Y como yo había manifestado en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto nada más estaba en una sola comunicación. Ahora deben realizarse 2 comunicaciones con un intervalo de tiempo entre 20 días entre una comunicación y la otra, con el objeto de que la persona que ha sido reportada, y allá en el artículo 9 vamos a ver un mecanismo sobre eso, esa persona tenga la oportunidad de acercarse a la central de riesgo y resolver el problema, sobre todo en obligaciones que tienen que ver con 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 pesos, sobre los cuales una acción judicial definitivamente no es posible, porque primero los costos del cobro y lo segundo porque se congestionarían todos los juzgados en Colombia. Y la otra parte que corresponde al parágrafo 3 de ese mismo artículo es que estas informaciones, lo que se encontró es que normalmente son informaciones desactualizadas
son informaciones que permanecen en las centrales de riesgo durante mucho tiempo, y entonces creamos la obligación de que esas centrales de riesgo deben tener permanentemente esa información debidamente actualizada, sobre la base de que la ciudadanía, y así lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que pagó, a pesar de que el tiempo de mora ya sobrepasó lo que debería sobrepasar, las personas seguían manteniéndose en esas centrales de riesgo, y en consecuencia aquí, vuelvo y reitero, surge la obligación de que ese dato negativo que generó el reporte debe ser actualizado, y sobre la base de la actualización se supone que debería ser eliminado. Y eso es muy importante, porque cuando la entidad crediticia toma esta información, llámese negativa o positiva para efecto de la evaluación del riesgo, pues lo lógico es que debería tomar una información actualizada. En esos términos, vuelvo y reitero, esta es la proposición avalada por los autores del proyecto, por los coordinadores ponentes, que colocamos a consideración. Sustituiría el artículo 3º en los términos en los que yo acabo de expresar, independientemente de que cualquiera de mis compañeros considere que cualquier proposición que haya presentado, relacionada o no, sea dejada como constancia, o por el contrario, si quiere, pues dejarla para votación. En esos términos, presidente, me permito explicar el famoso artículo 3º. Tiene el uso de la palabra la doctora... Presidente, ese artículo 3º, sí, tal cual como está ahí, ya recoge inquietudes o, digamos, propuestas de diferentes congresistas que de una manera u otra han tenido oportunidades de manifestarse sobre ello. Inquietudes, por ejemplo, del doctor Cádiz, inquietudes del doctor Buenaventura, inquietudes de la doctora Juanita, inquietudes de la doctora Margarita Restrepo, inquietudes del doctor Vallejo, y ese es el resultado de ese consejo.